Elena, estás en el canal Elena's Crochet y esta es la segunda parte de la chaquetita que estábamos tejiendo. Nos quedamos en el cuerpo en la primera parte y ahora vamos a hacer la manga y las tiritas que vienen aquí en los dos frontales, en los dos delanteros. Vale, esta era la muestrecita que os saqué y ahora lo que vamos a hacer es otra muestra para hacer la manga. Vale, esta sería la manga. Empezamos con la misma puntada que empezamos en el cuerpo. La puntada que se cogía el punto que va al derecho dentro de la espiga y el del revés normal. Tenemos que trabajar un total de 24 vueltas con esa puntada. Esta sería nuestra primera puntada, 24 vueltas. Las espigas que se ven son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero ya sabéis que es porque cada 2 vueltas vemos una espiguita. Son 24 vueltas. Con la aguja del número 12 estamos trabajando aquí. Y yo con 5 hebras, tú con el material que estés utilizando. Luego continuamos con la segunda puntada. Cambiando a la aguja del número 9, yo voy a poner aquí aguja 12. ¿Vale? Continuamos con la segunda puntada. 14 vueltas. Con aguja número 9. Y ya por último, seguimos con la aguja número 9 ya hasta el final. Vamos a hacer con la puntada de una vuelta al derecho, una vuelta del revés, igual que en el cuerpo. Ahí hacemos unas 2 primeras vueltas sin disminución. Aquí estamos con aguja 9, ¿eh? Derecho, revés. Una vuelta al derecho y otra al revés sin disminución. Y a partir de ahí son 26 vueltas más. Son un total de 28 vueltas. Lo que pasa es que hacemos 2 sin disminución, ¿vale? Y luego las 26 restantes con disminución, solo por el lado derecho. Solo vamos a disminuir un punto a cada lado cuando estemos en la vuelta del derecho. En el del revés trabajamos los puntos que nos queden, ¿vale? Así que esta sería una vuelta al derecho, haremos una disminución, la del revés nada, la del derecho de nuevo una disminución, la del revés nada, la del derecho de nuevo una disminución, así hasta quedarnos ya aquí con 4 puntos. Y habremos terminado ya la manga. Entonces, después de esta explicación voy a hacer la muestra como os digo. Yo tengo aquí mi manga ya terminada para coserla con vosotros porque la otra ya la dejé unida. Pero he querido dejar esta para hacerlo con vosotras. Mira, yo he adelantado aquí unas cuantas vueltas en la muestra de la primera puntada que va tejida dentro del derecho, dentro de las piguitas, revés normal, ¿vale? La segunda puntada, que es simplemente un derecho y un revés, cogidos de forma normal, perdón. Y ahora vamos a empezar con las últimas 28 vueltas, que sería ya en las que haremos disminuciones en las últimas 26. Para mi manga yo he montado 30 puntos. Con 30 puntos he tenido suficiente con el grosor de mi lana. ¿Vale? Ten en cuenta que estamos trabajando con una aguja del número 12 y un grosor de hilo bastante gordo, entonces con 30 puntos ya tenemos suficiente si utilizamos el mismo material. Si no, bueno, pues te puedes calcular tú más o menos. Yo os daré la medida de la mía ahora y podéis adaptarlo a vuestro material. Bueno, pues una vez que terminemos esta parte, que ya vayamos a empezar desde la ciza, porque el largo, eso sí es verdad que lo tengo que explicar. Yo el largo que he calculado con mis 24 vueltas de la primera puntada y 14 vueltas de la segunda, es donde ya he llegado a la ciza y de ahí para abajo me ha quedado el largo que yo quiero, que no es justamente hasta abajo del todo. Yo me lo dejo un poquito aquí, ¿vale? Un poquito aquí como en la imagen. Si tú lo quieres más abajo, tendrás que hacer alguna vuelta más de estas dos, o de esta o de esta o de las dos. Vale, pues entonces las primeras 2 vueltas de las 28 que tenemos que hacer ahora van sin disminución ni nada. Lo trabajamos de forma natural, entonces sería esta primera vuelta toda del derecho.
la segunda vuelta del revés. Uy, perdón, es que tengo esto aquí puesto como lo tengo que tener porque de otra forma no hay manera de que me enfoque bien. Perdona, que le acabo de dar. Vale, la segunda vuelta ya es toda del revés. Ya tengo hecha, este último punto que es de orillo, lo hacemos así. Ya tengo hechas las dos vueltas de las 28, sin disminución ni nada. Y ahora ya, a partir de ahora. En la vuelta, esta es la número 2 la que hemos hecho, en la vuelta número 3, pues ya hago mi primera disminución. El primer punto como de orillo lo paso, tejo del derecho, porque estoy en la vuelta del derecho, y como estoy también en el derecho cerrando, cierro de esta forma. Continúo trabajando todos los puntos. Hasta 2 antes del final. Y los últimos los cerramos cogiéndolos juntos. Perdona porque no he entrado bien. Ahora. Además me estoy dando cuenta de un detalle, que he cogido una aguja, no he cambiado la aguja. Estoy trabajando con una del 12 y otra del 9. Ahora la cambio. Bueno, pues esta vuelta paso el punto de orillo, es la vuelta entera del revés. Sin hacer disminución ni nada. El punto de orillo lo trabajamos del derecho cogiéndolo por detrás. Vale, ahora sí ya voy a cambiar a la aguja que corresponde, con la que estoy trabajando, con la del 9. Bueno, pues ahora mismo tengo 4 vueltas. Estas dos primeras donde no he disminuido, la tercera donde he disminuido, la cuarta, como es del revés, no disminuyo, en la quinta disminuyo, en la séptima disminuyo, en la novena disminuyo, en la 11, en la 13, en la 15, en la 17, serían las impares, ¿vale? En todas las vueltas impares, que además nos coincide con el derecho, es donde hacemos una disminución al principio, que la voy a hacer ahora. Y otra al final. Cuando completemos los 20, estos son ya mis últimos 2 puntos. Imaginaros, tengo 30 puntos en vez de los poquitos que yo he puesto aquí, ¿eh? Os vais a ir quedando, pues, de 30 os quedáis con 28, con 26, con 24, con 23, así, ¿vale? Vais disminuyendo. Esto como es de revés, pues nada, de revés. Sin hacer disminución, trabajando los puntos que me quedan. Está calculado para que cuando completemos las 28 vueltas, mi punto de orillo, nos queden 4 puntos arriba. Justo. De nuevo estoy en el derecho. De nuevo tengo que hacer una disminución. Perdonad que me tengo que salir porque es que no puedo. Con la aguja aquí estirada en la mesa, no puedo sacar el punto. Ya tengo estos dos últimos. Que los cierro juntos. Los dos últimos, la disminución se hace así. Pero nada, que no entro bien. Ahora. Vale. ¿Veis? Ya, imaginaros, yo ya he completado todas las vueltas, las 28, y entonces me quedan al final 4 puntos. Voy a completar la vuelta del revés, que sería la vuelta ya número 28. Esa era la 27. Y ya solo tengo que cerrar los puntos. Ya cuando haya completado las 28 vueltas, que ahora sí que las he completado, pues nada, cerramos esos 4 puntos que nos quedan.
Voy a cortar la hebra. La cortamos y la pasamos por el arito para cerrar ese punto también. Y así es como nos queda la manga. Prefiero hacerlo así en muestra pequeñita porque la veis mejor que tan grande. ¿Veis? Bueno, pues hacemos 2 mangas iguales. Y lo vamos a unir ahora. Lo haré con vosotros en el original, pero es que yo creo que aquí se va a ver está mejor. ¿Qué tenemos que hacer ahora? A continuación tenemos nuestro cuerpo aquí, nuestras 2 mangas hechas ya. Ahora, lo que vamos a hacer es, lo primero, unir los hombros. Los puntos que tenemos aquí, que nos corresponden, que aquí son, aquí me quedan 3 puntitos, pues 3 puntitos con los 3 puntitos de atrás. Lo uno y lo uno, los dos hombros. Y acoplamos la manga. Mira qué chaquetita más chula, vamos, es que la voy a terminar hasta de hacer, porque para una muñequita o algo, ¿verdad? Para regalar para cualquier cría, para que la tenga por una muñequita, va a quedar hasta chula. Bueno, pues voy a coser entonces mejor aquí, porque es que yo creo que en el grande, a ver, si yo veo que aquí se ve bien, es que en el grande no lo voy a ver igual de bien. Entonces, enhebramos una agujita, mirad, del revés, ¿vale? Vamos a poner del revés para unir los hombros. Y aquí, que nos coincidan los puntos que vamos a unir. Vamos a añadir la hebra. Ya se me ha salido de la aguja. Le dejo una hebra muy cortita, porque para coser 4 puntos. Vale. Y ahora, ya cuando hayamos asegurado aquí nuestra hebra, esto lo dejamos aquí para luego rematar. Vamos a ir entrando en la espiga completa de un lado y de otro. Hacia allá y luego hacia acá. Y ahora, yo esto, como no le he dejado a esta pieza el hueco del cuello, me queda aquí muy junto, pero hacer las disminuciones que os dije, al menos 3 en la vuelta del derecho, que la tenéis que hacer 6 vueltas antes de terminar, porque siempre la hacéis en el derecho para que os dé para hacer 3. ¿Vale? Aquí me va a quedar muy junto por eso, porque no, entonces voy a aprovechar directamente de pasar por aquí la hebra y ya unir el otro hombro. El otro hombro lo unimos igual, cogiendo la espiga entera. Aseguro. Hacemos un nudito si queréis. Bueno, pues lo que, como tengáis costumbre de unir vosotros. Y ahora ya lo volvemos del derecho. A mí me queda muy juntito, pero es porque yo no le he dejado el espacio a la muestra. Ya estaría unido esa parte. Nuestro cuerpo, como va entero, no hay que hacerle costura, solo en los hombros. Y sí que tenemos que coser la manga. Entonces la manga la cosemos hasta del revés, ¿vale? Del revés. Y vamos a coser hasta llegar a la ciza, con lo que tenemos que coser las vueltas que tenemos aquí de este primer punto, las vueltas que tenemos del segundo y las 2 primeras vueltas que no habíamos empezado todavía a hacer disminución. Ahí, si queréis, ponéis un marcador. Yo lo veo claro aquí, 1 y 2,
Una y dos. Y este sería mi hueco de la manga. Hasta ahí tengo que unir todo esto. Voy a aprovechar que aquí tengo dos hebras muy largas. Y voy a unir con vosotros. Imaginaros que estoy uniendo la manga grande, ¿vale? Pero aquí se ve mejor, aunque sea más pequeñito. Ya sabéis, todo hasta llegar a la primera disminución. Aquí las espigas se ven muy grandes, se ven claritas, claritas, ¿vale? Espiga con espiga. Tenemos que cogerla entera por el revés. Yo aquí ya engancho, aquí justo en el principio, no en la espiga, o sea, lo que sería en el nudito del principio. Aseguro ahí un poquito. Y ahora voy entrando la espiga entera del otro lado. Y así. Aquí no podemos apretar demasiado la hebra, porque este huequecillo es que es grande. Por esta puntada deja un hueco muy grande. Ya estoy llegando donde tengo que dejar de unir. Hasta aquí. Esta es mi primera disminución. Bueno, pues ahí yo voy a darle un par de vueltecillas y voy a dejarlo. Tendríamos unida la manga. Vamos a darle la vuelta del derecho. Una vez que hayamos cosido la manga, la volvemos del derecho. No se aprecia la costura, ¿eh? Vale. Pues ahora donde tenemos que ver cómo vamos a ubicar la manguita. Mirad, las dos piezas del derecho. Voy a enhebrar la aguja para empezar a coser ya. Y explicaros cuál es mi fórmula para unirla. Si tú conoces otra o tienes costumbre de unirlo de otra forma, como tú quieras. Pero yo lo hago así, ¿vale? Me voy a mi huequecito. Las dos cosas están del derecho. Pero yo hago lo siguiente. Yo entro la manga dentro. Con lo cual ya la estoy llevando al revés. Entonces yo lo que hago es ver dónde tengo. Es que esto es tan chiquitín, mira. Aquí está, digamos, el espacio donde empieza la ciza. Justo, ¿no? Bueno, voy a coger unos marcadores y voy a hacer lo siguiente con la manga. Donde tengo la separación del delantero y la espalda, ¿no? Justo ahí en el centro donde empecé a trabajar las cizas. Ese es el centro. Eso lo engancho justo con el centro de la manga donde terminé ya de coser, ¿no? De donde terminé de cerrar. Ahí. Para saber que tengo que empezar a unir ahí. Y esto sería el hombro. Esta costurita que acabo de hacer. Y aquí tengo los 4 puntos. Justo en el centro pongo otro marcador. Justo en el centro de los 4 puntos. El centro de los 4 puntos con el centro del hombro. Pongo otro marcador. Y ahí, llevándome hacia adentro la manga, pongo
visible la espiguita, tanto del cuerpo como de la manga, y empiezo a unir. Desde el centro. Ahí si queréis hacer un nudito, os lo aseguráis dando un par de vueltecitas como hago yo. Después esto lo vamos a rematar. Y ahora empezamos a hacer. Tenemos la misma cantidad de vueltas desde la ciza del cuerpo hasta el hombro y desde la manga hasta el hombro tenemos 28 vueltas. Entonces, que en realidad ahora son 26 porque hemos cerrado desde la 26. Entonces ya lo que hago es lo mismo que he hecho en el hombro. Cojo la espiga entera de la manga y del cuerpo. ¿Veis? La espiguita está entera. Y me voy a la de la manga. De la manga me voy al cuerpo. Del cuerpo me voy a la manga. Y así vamos uniendo. Ya estoy en el centro. Y voy hacia el otro lado. Llevo hacia adentro la manguita. Y cogemos la espiga entera con la espiga entera del cuerpo. La espiga entera del cuerpo con la espiga entera de la manga. La espiga entera de la manga con la del cuerpo. Ahora mismo estoy en el cuerpo con la de la manga, perdón, al contrario. Y ya estoy llegando al centro, a la ciza. Así que uno estos dos últimos puntos. Aquí. Aseguramos. Hacemos un nudito, lo que queráis para rematar. Yo ya voy a quitarle los marcadores. Y ya está. Cuando lo volvemos del derecho, tenemos la manga unida bien. No sé si lo veis, pero queda perfectamente unida y bien. Ahora os enseño la original. Pero queda bien, ¿eh? Queda, sí, con la manera que os he explicado, volviendo hacia adentro con la manga, lo podéis unir perfectamente y se queda muy bien. Os enseño la original para que la veáis mejor. Retiro un poco la cámara. Entonces, mira, esta es la manga de la chaqueta y queda de esta forma haciéndolo como os he explicado. Aquí tengo yo un montón de hebras que tengo que rematar. Pero lo que he hecho es, pues lo que os he explicado. Me he colocado de esa forma la manga, he enganchado dos marcadores tanto abajo como arriba para saber dónde está mi mitad, ¿no? He cosido una parte, me he venido hacia abajo, he cosido la otra. Es que esto tan grande es muy difícil que yo os explique aquí, pero más o menos. La otra manga, que era la que había dejado para coser con vosotros, la tenemos del derecho, la pieza del derecho. Me falta unir aquí, ¿eh? Tengo que hacer el hombro, que me lo había dejado para unir con vosotros, pero como ya lo he hecho allí, ya sabéis que esto hay que volverlo de revés para unirlo. Una vez que lo tengamos, lo volvemos de nuevo del derecho. La manga la tenemos que coser antes de unirla. Toda la puntada gordita, la primera, la segunda y nuestras primeras dos vueltas, que no hicimos disminución. Y una vez que tengamos eso, tenemos ya nuestro hueco de la manga. Lo volvemos del derecho. Es que pesa mucho y no puedo manejarlo igual. Entonces, ya una vez que yo tengo esto ya unido y cerrado, tengo mi manga hecha, me queda este espacio, que es el que entro al cuerpo, entro al huequecito del cuerpo y ya empiezo a unir ahí, ¿veis? Y uniremos aquí.
toda la parte y en el otro lado igual. Toda lo que es los 4 puntitos que tenemos arriba son los que coinciden con nuestro centro del hombro. Entonces desde ahí vamos uniendo todo esto. Hacia un lado y hacia el otro. Entonces cuando ya esté unido se habrá unido por el revés y lo veremos por el derecho así. Pues como tengo esta. ¿Vale? Yo lo voy a hacer ahora. Y ya nos queda por hacer esta tira. Que es muy fácil. Es que directamente no la voy a hacer con vosotros porque es 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos. Montamos 6 puntos. Trabajamos. Ahora os digo la cantidad de vueltas. Derecho y revés. No tiene más. Mira, se queda como un cordoncito porque, claro, el punto derecho y revés hace así como que se enrolla, ¿no? Pero genial porque te da el efecto de solapita bien. No tenemos ni, si queremos ni rematar esta parte, se queda hacia adentro, así que entonces aquí en esta parte es donde si queremos que se nos quede así recto, el original lleva lentejuela, pues cada 2 o 3 vueltas lleva una hilera de lentejuelita. Yo no se la voy a poner como dije al principio en el tutorial número 1, no se la voy a poner, pero eso es opcional, si ustedes queréis. Una vez que le pongamos la lentejuela le vaya a dar cuerpo y se va a quedar esto recto, no se va a enrollar como a mí, pero es que a mí me gusta el efecto de que se quede así enrollado. Entonces, trabajamos esta tirita, 2 tiritas tenemos que trabajar, una para el lado derecho y otra para el lado izquierdo. Y se lo vamos a poner desde abajo, todo unido hacia arriba, hasta llegar arriba del todo, cosiéndolo del revés. ¿Vale? Aquí yo lo he unido así, del revés, para que no se vea la costura. Y yo he necesitado un total de 88 vueltas. Pero bueno, ustedes, pues, lo que vais a hacer es ir trabajándola hasta que os complete el largo que tengáis de cuerpo. Os dejé para unir ya la manga, la tengo unida, la otra manguita. Le he añadido el otro delantero que me faltaba. Mirad, los delanteros, si os fijáis, sí que había dejado un espacio para el cuello, ¿veis? Esto luego se ha añadido después. Aún así me queda un pequeño espacio aquí para el cuello. ¿Vale? Cuando unáis, por eso sí que es verdad que hay que darle esas 3 disminuciones a un lado y a otro, para que después nos entre bien los 2 delanteros que vamos a añadir. Bueno, a mí me gusta cómo ha quedado. Perfecto, me encanta cómo ha quedado. Yo no le voy a poner la lentejuela como he dicho y lo voy a dejar así rizadito. ¿Que no quieres que te quede rizado? Muy sencillo. Coge una agujita de crochet, esta es del número 6, y en vez de bueno, sí puedes hacerlo igual con las mismas hebras, con 5 hebras, si quieres le das una pasadita en punto bajo por todo y ya se te va a quedar recto. Yo lo voy a dejar así. Una cosa que acabo de hacer ahora mismo es una vuelta aquí abajo en punto bajo con 2 hebras. Ahora tengo que rematar algunas hebritas. ¿Vale? Aquí le he dado una vuelta en punto bajo. Voy a hacer lo mismo en la manga para que me quede más cerradita. Y la parte de abajo también, ya sabéis que la imagen se ve como bombachita de abajo, como que hay algo que hace que se quede de abajo más redondito. Bueno, pues yo así lo he conseguido, ¿vale? Haciéndole una vuelta en punto bajo. Y solo he hecho el punto bajo en cada espacio, un punto nada más en cada espacio, aunque te parezca que va a haber mucha distancia. Mira, es igual en la manga, con lo cual lo voy a hacer en la manga. Coge mucha peluza esta lana. Si yo llego a saber que a mí me queda una chaqueta tan bonita, os prometo que para nada utilizo esta lana, utilizo una muchísimo mejor. Pero como era a ver si sale y al final me ha salido, bueno, pues la próxima la haré con mejor lana. Es que esta lana coge como todo, todas las peluzas, las coge todas. Y encima hace un tono oscuro. Mira, igual que voy a hacer aquí en la manga, hacemos en la parte de abajo, ¿vale? Estoy intentando buscar dónde está la costura, porque es que es verdad que ni se ve. Es que ni se aprecia.
pero debe de estar aquí en la ciza, por aquí. Es que por donde tenemos la costura, además ya he rematado hasta los hilos y, y no lo encuentro. Yo creo que es por aquí. Bueno, pues esto mismo que voy a hacer aquí es lo que vamos a hacer en la parte de abajo. Vamos a añadir la hebra. Yo estoy haciéndolo con 2 hebras en vez de 5 y con una agujita de crochet del número 6. Añadimos, hago aquí una cadena y ahí mismo en ese espacio un punto bajo y ahora, mirad, un espacio, otro espacio de cada punto. ¿Sabéis? Aquí tenemos 30 puntos, pues 30 puntos bajos es lo que vamos a hacer. 1, 2, ¿veis? Así. En la parte de abajo que teníamos, no recuerdo ahora si eran 64, creo, ¿no? Pues esa cantidad es la que hacemos en punto bajo, porque solo vamos a entrar en el espacio, aunque nos parezca muy grande, que nos entraría fácilmente 2 puntos, pero vamos a hacer uno porque queremos que se nos quede más encogidito. Como que lo vamos cerrando un poquito, para que nos quede más globo. Esto en la manga, en las mangas y en la parte de abajo. En la parte de la solapa es solo si tú no quieres que se te quede enrolladito. Y si le vas a poner la lentejuelita, pues también se lo deberías de hacer para que se te quedara más rectito. Pero es que me está encantando el resultado. Yo esto ha sido una sorpresa para mí porque, como dije en el primer vídeo, es que hace como 10 años que yo no cojo una aguja, dos agujas. Yo llevo con el crochet mucho tiempo. Sí he hecho antes mucho punto, muchísimo, pero llevaba un tiempo que no, que estaba con el crochet. Y mira, ya esto me sirve porque claro, ya veo que este me queda tan mono, que es tan fácil de hacer, pues ya tengo otro en vista. Y si este es bonito no os digo nada del otro, ¿eh? El otro que tengo en vista es una verdadera maravilla también. Y si este es fácil, el otro ya no os cuento, o sea, súper fácil. Os va a entrar ganas a las que no sepáis. Perdonad, porque es que esto es 1 kilo de lana lo que hay aquí y pesa muchísimo. Las que no sabéis hacer puntos, no habéis hecho nunca puntos, animaros que os van a entrar ganas desde luego, porque voy a ir intercalando puntos y crochet. Ya hemos llegado al último, ahí cerramos, hago 2 cadenas, corto la hebra y ahora remataré. Pero quería hacerla entera con vosotros porque quiero que veáis el resultado. Ahora hago lo mismo en la otra. Se hacen un pispa porque ya ves, son 30 puntos. Para rematar estas hebritas. Y bueno, ya la manga estaría así como más redondita, ¿veis? Y bueno, la parte de abajo en la otra manga. Y bueno, ya está, ya todo lo demás que quieras tú añadir es porque tú quieras, porque yo lo voy a dejar tal cual. Pero bueno, sí que es verdad que puedes hacer en la dona de la lentejuela, puedes poner botones y cerrarlo, puedes poner ganchitos y cerrarlo, puedes crearle un cinturoncito para amarrártelo. Lo que tú veas que para ti es más cómodo. Yo en principio lo dejo así, cuando lo utilice un par de veces, pues igual digo, pues mira, yo le pondría unos ganchitos, o le pondría un cinturón, o no sé, o le voy a poner ahora la lentejuela. Ya conforme vayáis viendo vosotras mismas vuestra comodidad. Yo me la he puesto, queda súper a medida, me queda a mí a medida perfecta. Es muy calentita, es cómoda de llevar. Y bueno, todo lo que puedo decir de ella, me quedo corta. Así que ya sabes, anímate a hacerlo. No sé, no pienses que no porque no lo has hecho nunca, que siempre hay una primera vez. Y qué mejor que esta, para hacerte esta chaqueta tan bonita. Bueno, pues nada, lo dicho. No va a ser el único proyecto que hagamos en 2 agujas a partir de ahora. Iré metiendo 2 agujas y crochet porque ya he visto cosas y ya se me han antojado y ya las tengo que hacer. Así que iré metiendo para todos los gustos. Nos vemos prontito. Hasta luego. Muchas gracias por acompañarme.